porque Jesús, siendo Dios, no sabía el día y la hora de su venida. Bueno, esta situación siempre ha ocasionado alarma en la cuestión de entender cómo Jesús, siendo Dios, proclamándose Dios, no sabía la hora de su venida. Incluso ha sido el pie para que muchos detractores puedan decir que Jesús no era Dios mismo. Sin embargo, vamos a leer las escrituras, como siempre les he dicho, para irlo desglosando. Esta situación la encontramos a más detalle en uno de los evangelios. Vamos a ir a Marcos 13:32 y dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora bien, este tema de Jesús es cuando estaba hablando sobre todo el proceso de tribulación y de cuando Él regresaría vestido en gloria como juez, como león rugiente, como Dios mismo en sus vestiduras santas, privilegiadas y glorificadas. Entonces, como siendo Dios no sabía justamente la hora de su venida. Bueno, hay un punto interesante que entender. Primero, Jesús, Dios Padre y Espíritu Santo es uno mismo. Dios es una sola esencia con tres personas. Una sola existencia con tres subsistencias. En ese momento que comprendemos tener un solo Dios con tres personas, entenderemos justamente esa parte de cómo podía estar Dios aquí y Dios arriba, es decir, el Hijo y el Padre. Si tú lo trataras de razonar con esa mente humana, posiblemente sería muy difícil de comprender aún así, pensando justamente que hablamos de una contradicción. Sin embargo, no lo es. Estamos hablando de un término que tratamos de comprender por medios humanos cuando necesitamos también los medios espirituales para poder encontrar la situación. Es como querer meter una fórmula química completa de oxidación o reducción a la calculadora con los elementos no numéricos y esperar que la calculadora te dé el resultado, y posiblemente no lo hará y tú dirás: es que no sirve, es que no lo es que no se puede saber la respuesta. Y es ahí cuando debes de entender que tal vez esa calculadora no es lo adecuado, sino debes de entender que necesitas un programa anexo, tal vez inclusive una calculadora hecha de forma digital que te ayude a resolver justamente ecuaciones químicas. En este momento debemos de entender que siempre hemos concentrado nuestra mirada en lo que sentimos, vemos, tocamos, olemos, gustamos. Sin embargo, existe un mundo espiritual, un nacimiento que Jesús nos pide para llegar a la salvación, un nacimiento donde pasamos de muerte a vida y ahora sí, abrimos los ojos a este mundo. Ahora bien, entendiendo este punto, sabremos entonces que cuando Dios mismo, Jesús, se hace carne, esa persona de Dios renuncia justamente a esas investiduras privilegiadas, glorificadas, siendo completamente humano y completamente Dios. Ahora bien, vamos a leer un versículo para poder decir más al respecto. Y nos vamos a ir a Filipenses 2, 7, 8 y dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, estamos hablando a un Dios que se hizo carne, a un Dios que fue el segundo Adán en este mundo. Sabemos todos que toda la humanidad cayó por el pecado, la transgresión de Adán y Eva, justamente allá en el jardín del Edén, donde siendo seres perfectos cayeron en la transgresión sobre desobedecer a Dios, y con ellos toda la humanidad, todo el mundo, todos los animales, todas las plantas. La única forma de remisión era demostrar la perfecta naturaleza humana aquí con una segunda prueba,
con un segundo Adán, con un sacrificio perfecto, sin mancha y sin pecado, pagando algo que nosotros no podíamos pagar, porque siendo deudores, ¿cómo podríamos obtener algo para pagar la deuda? De la misma forma, cuando tus niños pequeños van a la tienda y piden algo y quedan con adeudo, o le dicen al tendero que lo apunten, el que va a pagar la deuda es el que tiene, y el que tiene es el papá. Y en este caso Dios es el que tiene la santidad completa, la verdad, el perdón, la misericordia y la gracia, y asimismo vino nuestro Padre a pagar algo que nosotros no podíamos pagar, pero lo tenía que hacer en forma humana, en forma despojada, en forma de ejemplo. ¿Qué no acaso es lo que nosotros buscamos, tal vez con enseñarle a los más jóvenes, a los hijos, a los sobrinos, a los demás, que sean el ejemplo justamente nosotros en ellos, comportándonos de una manera correcta, poniéndonos justamente delante de ellos? Pues de esa forma lo hizo Dios. Dios, al renunciar a su divinidad completa y a su gloria, entendió que tenía que ser completamente humano. Sin embargo, nos dejó un secreto muy especial para todos nosotros, y ese secreto es el que siempre aborda la Biblia alrededor de todo esto. Vamos a leer otro versículo. Para ello vamos a irnos a Juan 5:30, y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es decir, estamos viendo que Jesús, aquí siendo humano, comía, siendo humano oraba, siendo humano pedía, y la conexión espiritual de su divinidad se la ofrecía el mismo Padre en su completa santidad, siendo luz en este mundo, siendo luz en este mundo de aflicción, siendo Dios completamente humano. Es decir, Dios no solamente vino a hacer un simple sacrificio, vino a hacer muchísimas cosas, y una de ellas es enseñarnos el camino. ¿Que no acaso nos está diciendo, ustedes también lo pueden hacer? La Escritura misma lo dice, Jesús mismo lo dijo: después de mí podrán hacer cosas aún mayores, porque yo ahora estaré intercediendo con el Padre, yo estaré arriba, yo habré pagado, yo habré obsequiado mi gracia a todos ustedes, y lo único que ustedes necesitan hacer es renunciar a ustedes, aceptar la voluntad de Dios en su vida, y ahora sí, escucharán a Dios, podrán entender a Dios, seguirán sus preceptos. Él obrará en ustedes con la libertad, con la verdad, con la paz, con la tranquilidad, con el amor, con lo que todos los humanos siempre estamos buscando en este mundo. ¿Qué no acaso es lo que tú siempre has anhelado, buscando en las riquezas, en tu pareja, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en los logros, en el poder, en el dinero, en todo eso? ¿Y qué acaso nunca ha sido suficiente? ¿Que no acaso ese sentimiento de soledad, inclusive estando acompañado, estando solo, ha persistido? Es porque Dios nos vino a mostrar no solamente su gracia, sino el camino que nosotros podemos tener al tener comunión con Él, al tener la luz del mundo en nosotros, al ser justamente uno en Él, como su palabra dice: oh Padre, que sean uno como yo lo soy en ti, y así ellos lo sean en nosotros. Es decir, nos mostró un camino. ¿Que no acaso nuestra misión es realmente reflejar a Dios en este mundo? ¿Que no acaso nos hemos desviado en este camino y hemos creído en que simplemente haciendo una profesión de fe hablada y simplemente creyendo que obtenemos salvación a través de ellos, pero seguimos en el pecado porque creemos que nosotros somos los que luchamos? ¿Que no acaso vieron a Dios Padre obrar en Dios Hijo siempre escuchándolo? ¿Que no acaso inclusive hasta cuando resucitó a Lázaro le dijo: gracias Padre por escucharme? Había una comunión, había una relación, había el mismo Dios cedido su voluntad a Dios Padre para que Él pudiera obrar enseñándonos el camino que nosotros
pudiéramos hacer, teníamos que hacer, y obviamente sería el objetivo principal de todo eso. Es decir, nos dejó el secreto, el gran secreto que Satanás ha querido ocultar diciendo, no es suficiente, ustedes tienen que hacer algo, es más, no te ama, no te quiere, no hagas esto. Pues caímos en la trampa cuando lo único que debimos de hacer es aceptar su amor, ir así tal cual como estamos, seguirlo a Él, dejar que Él actúe en nosotros, dejar que Él actúe dando frutos, dando cambios, dando todo, renunciando a lo que nosotros pensamos y escuchándolo a Él. Vamos a leer otro versículo y nos vamos a ir justamente a Romanos 8:29 y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, esa promesa que Jesús vivió en toda su vida es para todos, para todos. Imagínense, tener una vida de libertad en la verdad del amor de Dios, en su perdón, en su gracia, en su misericordia, en su eterna luz y paz en nosotros completamente en este caminar humano. ¿Que no acaso siempre sería esa nuestra misión? Encontrar la verdad, encontrar a Jesús, encontrar la salvación en Él, que Él nos lo haga, que Él nos lo otorgue a nosotros. ¿Que no acaso Él es obviamente el prototipo que nosotros deberíamos de seguir? Así que no lo olviden, Dios los ama mucho, síganlo a Él. Vayan a Él como estén. Dios los ama.